Muy buenos días, señoras y señores. 8:30 de la mañana, como lo indica nuestra programación. Damos inicio y le damos la bienvenida también a todos ustedes al evento Economía, Empleo y Negocios y 16º Encuentro Nacional de Laboralistas, un espacio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, en el que dialogaremos sobre los retos y transformaciones del mercado laboral que trae consigo la propuesta de reforma laboral. Agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer posible este evento. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @Andy_Colombia en Twitter y en Instagram como Andy Colombia Oficial. Y también a participar activamente en la conversación digital usando el hashtag #LaboralistasAndy. Iniciamos este segundo día invitando al escenario a Hernán Arrieta, director del Centro de Servicios Laborales CESLA, a quien le cedo la palabra y lo invito por favor a que nos acompañe en el escenario. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Yo creo que comencemos puntuales la prueba fehaciente de que es mejor el placer del conocimiento de otro tipo, ¿no? Así que de verdad les agradezco mucho ser puntuales. Yo quisiera también continuar mi presentación. Quisiera continuar mi presentación agradeciéndoles a las empresas que patrocinan el Centro de Estudios Sociales y Laborales. En realidad, nada de esto sería posible sin ustedes desde el punto de vista del apoyo que piensan y se piensa en el país desde una perspectiva. Es propiciar un ambiente mucho más favorable para el tejido empresarial. Un punto que se discute muchísimo es la tasa de afiliación o la tasa o la densidad sindical. Y siempre se suele afirmar que Colombia tiene muy mal indicador desde el punto de vista de la afiliación sindical, que los trabajadores en Colombia se afilian poco a las organizaciones sindicales.
Y esa es una afirmación que hay que tomar con muchísimo cuidado por muchas razones. La primera, por la singularidad de Colombia. La mitad del mercado laboral colombiano es un mercado laboral conformado por trabajadores por cuenta propia. Eso no pasa en Alemania, donde es menos del 10%. Eso no pasa en Francia, donde es menos del 12%. Y cuando uno tiene un mercado laboral donde prácticamente está dividido, mitad asalariados, mitad trabajadores por cuenta propia, esta mitad del mercado laboral presenta serias dificultades, no solo desde el punto de vista del acceso a un empleo formal, sino también desde el punto de vista de la afiliación sindical. Y eso es determinante porque cuando uno compara, debe comparar peras con peras. ¿Y eso qué implica? Que si, por ejemplo, si uno analiza indicadores más o menos comparables, y es cuál es la tasa de afiliación sindical o la densidad sindical sobre trabajadores asalariados formales, que es la característica general del mercado laboral de Alemania, que es la característica general del mercado laboral de España, que es la característica laboral del mercado laboral de Panamá, en distintos periodos o en distintos referentes anuales, uno que encuentra que los indicadores no son tan negativos como los que se suelen afirmar. Por ejemplo, se encuentra que en densidad sindical sobre este análisis, en los distintos indicadores, si tenemos el Censo Nacional Sindical, si tenemos los datos de la escuela, si tenemos los datos que proporciona el DANE, si tenemos los datos que proporciona las estadísticas de la OIT, encontramos que, por ejemplo, en densidad sindical, si comparamos peras con peras, la densidad sindical es mejor que países como la de Francia, o muy similar a países como la de Alemania, obviamente marcada por características propias. Incluso la cobertura de la negociación colectiva también es analizable desde un punto de vista complejo y crítico. La cobertura de la negociación colectiva, la OIT la estima en 16-15%, que son indicadores que por supuesto pueden mejorar, pero son indicadores, por ejemplo, mejores que los de Estados Unidos, por ejemplo, similares a los de Japón. De suerte tal que ese fin constitucionalmente deseable de promover el sindicalismo pasa necesariamente por generar condiciones de trabajo formales y pasa necesariamente por fortalecer el tejido empresarial. Y no tanto, es lo que se sostuvo en las mesas técnicas, no pasa tanto por aumentar la participación de otras formas de vinculación, aprendices o la tasa o la afiliación sindical de la cadena productiva. En un estudio comparado de diferentes países, lo que encontramos es que hay una correlación muy estrecha entre las siguientes variables. Los países más productivos son aquellos que tienen más empleo formal asalariado y los países con mayores o mejores indicadores sindicales son aquellos que tienen productividad y formalidad. Luego, esto lo que demuestra es la tesis general de que un país como Colombia, con baja productividad, con muchísimos indicadores de trabajo por cuenta propia, eso es lo que incide estructuralmente en la afiliación sindical y en la cobertura de la negociación colectiva. De suerte que la tesis sencilla es, para mejorar los indicadores sindicales, el principal camino es mejorar las condiciones de la formalidad laboral y de la formalidad empresarial. Eso hay que analizarlo en un contexto mucho más amplio y es un entorno cultural. Vivimos épocas desde hace algunas décadas en las que por un lado se presenta una crisis generalizada en las instituciones, las personas y no solo los jóvenes se sienten cada vez menos representados en cualquier cuerpo colegiado que intente representar sus intereses, las personas cada vez afirman más su singularidad y se dejan estandarizar menos y por ende, como veíamos ayer, apuestan a planes de beneficio a la medida, apuestan a algún tipo de ajuste que tiene que ver con sus condiciones particulares. Y los aspectos culturales son importantísimos porque en las distintas mesas de conversación, un punto que siempre se discutió es el siguiente: la legislación está enfocada en regular excepciones. Es una legislación o el proyecto de reforma está pensado en regular situaciones límite, situaciones excepcionales que se generalizan indebidamente, pero también en esa lógica estudiemos aspectos culturales como lo siguiente. La ANDI propuso en su momento, porque también se ha dicho que no hay propuestas, pero sí hay propuestas, lo que sucede es que las propuestas tienen unas
connotaciones distintas, la ANDI propuso en su momento, si se va a hacer una reforma laboral sobre el tema colectivo, qué bueno regular esas prácticas abusivas, como el retiro arbitrario del pliego de peticiones que se vuelve a presentar una y otra vez para prolongar el conflicto colectivo. Qué bueno regular aspectos como multiafiliación, qué bueno regular la posibilidad de que los empleadores de alguna manera tengan escenarios de denuncia de la convención. Pero la respuesta también en las mesas de diálogo fue distinta. No sé si ustedes recuerdan las distintas versiones del proyecto, pero cuando esto se propuso, lo que se leyó es, bueno, vamos a regular el tribunal de arbitramiento para modificar la forma como se conforman los tribunales de arbitramiento. Entonces las propuestas a veces se hacen, pero luego se intentan implementar por quienes toman decisiones de otras maneras. Todo eso, yo insisto, es muy importante tenerlo en mente por lo siguiente. Ayer el viceministro dijo algo que me pareció muy valioso. En el corazón de la reforma laboral y quizás de los aspectos menos cedibles están los de derecho laboral colectivo. Y el derecho laboral colectivo habitualmente se ha pensado que es un derecho de grandes empresas y puede que la tradición así lo muestre, pero el proyecto de reforma laboral lo que nos va a implicar es un desafío a empezar a tomar presencia ese derecho laboral colectivo en todo tipo de organizaciones empresariales. Y aquí lo que quiero mostrarles es un poco unos resultados muy rápidos del estudio que el equipo de trabajo hace de todas las convenciones colectivas que se firman entre empresas y sindicatos en Colombia. El mensaje fundamental de todas estas diapositivas es el siguiente: las empresas y los sindicatos son muy diversos, los beneficios son completamente distintos, no son estandarizables, y voy a tratar de ilustrar con un ejemplo particular las implicaciones que tienen las estandarizaciones tipo negociación colectiva multinivel, las estandarizaciones o los impactos que tiene, por ejemplo, en negociación colectiva los procesos de tercerización o la lógica que la tercerización asume. Primera divergencia, la negociación colectiva está concentrada en un 71% en empresas grandes, en un 26% en pequeñas medianas y en un 14% en microempresas. De cada 1000 empresas, 716 que negocian colectivamente son grandes. Primera implicación, que si vamos a extender beneficios en la cadena productiva, en realidad lo que estamos haciendo es extendiendo los beneficios de las grandes empresas que negocian colectivamente en el país. Segunda divergencia, hay múltiples factores territoriales que influyen también a nivel sectorial cuando se suscriben convenciones colectivas. Y convenciones colectivas que están pensadas, por ejemplo, para la centralidad urbana del país, son difíciles de aplicar en contextos distintos. Y a tal punto ello es así que cuando uno analiza, la mitad de las convenciones colectivas tienen un alcance local. Solo un 20%, 18.2, tienen un alcance regional y un 31.2 tienen alcance o cobertura nacional. Y eso es importante porque la ANDI hizo una propuesta, la ANDI claro que hizo una propuesta, la ANDI no se opone, la ANDI no asume que la negociación colectiva multinivel está prohibida. Eso nunca se ha sostenido. Lo que se ha sostenido es que debe permitirse con márgenes de maniobra y de adaptabilidad de acuerdo con las circunstancias concretas de cada sector y de cada grupo empresarial. Quiero tratar de ilustrar las implicaciones que esto tendría con algunos ejemplos. Primer ejemplo, pensemos cómo se negocian salarios. Para el año 2020, los datos están hasta 2021, este de salario está hasta 2020. Para el año 2020, por ejemplo, el salario mínimo convencional que se pactó en todas las convenciones colectivas del país era 11.06% por encima del salario mínimo. Cuando uno compara el escenario nacional, por ejemplo, con el sector de minas, de canteras, que encuentra que en el sector de minas y canteras el aumento del salario convencional en comparación con el mínimo es del 83.63%. ¿Esto qué nos muestra? Que hay una gran divergencia
de posibilidades económicas de las empresas, pero también de tradiciones históricas del movimiento sindical en distintos sectores. Con lo cual la pregunta de fondo y que también transmitimos a la mesa es si en el fondo todos podemos potencialmente ser proveedores de una gran empresa del sector de minas y canteras, por ejemplo, que agrupa el 50% del PIB. ¿Será que estos aumentos en relación con el salario mínimo serán aplicables en la cadena productiva? ¿Será que ese tipo de aumentos serán extendibles a nivel sectorial y serán tolerables desde el punto de vista de la elasticidad de las empresas? La respuesta un poco parece obvia, pero recuerden, lo obvio no es tan obvio. No es tan obvio que una reforma laboral deba reducir el desempleo. No es tan obvio que una reforma laboral, según se discutió ayer, deba reducir la informalidad. Otro ejemplo concreto, auxilios sindicales. Para el año 2020, particularmente, no quiero tomar el 2021 que no hubo negociación colectiva de Ecopetrol, obviamente aquí estoy tratando de marcar grandes diferencias intencionalmente. Para el año 2020, el promedio de auxilios sindicales, para el año 2021, el promedio de auxilios sindicales fue de 47.000 millones de pesos que se reconocieron convencionalmente a nivel nacional. Para el año 2020 fue de 21.119 millones de pesos a nivel nacional. Cuando uno se enfoca en el sector de minas y cantera, vamos a llegar a una conclusión. Ejemplo, que el auxilio sindical para el 2020 fue de 91.000 millones de pesos. ¿Qué conclusión vamos a llegar? Por ejemplo, que el sector de minas y canteras negocia todo prácticamente al doble. O la gran mayoría de beneficios económicos están duplicados, auxilios de anteojos, auxilios de matrimonio, primas extralegales, terminan siendo duplicadas, con lo cual eso plantea un reto muy importante desde el punto de vista de la negociación colectiva multinivel y por supuesto de los encadenamientos productivos. Esto lo podemos hacer con distintos tipos de beneficios sociales y económicos, también lo podríamos analizar. Este es un insumo muy valioso de lo que va a ser a futuro la negociación sectorial. Yo creo que nos va a permitir unas referenciaciones potentes desde el punto de vista de las posibilidades de las organizaciones y de los sindicatos, pero también nos va a permitir soportar con argumentos técnicos, por ejemplo, que la jornada convencional es de 43.41 horas, es decir, que el diálogo social ha funcionado para conseguir vía diálogo social unos resultados que las organizaciones sindicales estiman deseables, pero también nos podría permitir para mostrar las distorsiones que he tratado de ilustrar. En promedio, por ejemplo, las convenciones colectivas pactan auxilios de matrimonio por valor de 264.000 pesos por cada matrimonio, pero cuando uno se va a un sector que distorsiona todo, que encuentra que los 264.000 son 993.000 pesos. Eso, insisto, refuerza la tesis de que no se pueden homogeneizar realidades que naturalmente son diversas o que naturalmente son extraordinariamente heterogéneas. E insisto, el tablero del Power BI y el análisis de cada convención nos permite hacer esto para cualquier tipo de beneficio convencional que se pacte. En primas, por ejemplo, en asuntos disciplinarios, entre otros. Voy a pasar un segundo momento de la exposición que tiene que ver con la encuesta de relaciones laborales colectivas de la ANDI. De un tiempo para acá, la ANDI viene haciendo una encuesta a sus empresas, y eso es muy importante decirlo. Las empresas ANDI son muy significativas desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, pero la realidad es que la informalidad predomina en otros sectores, así que estos datos se tienen siempre que analizar con la debida precaución. Esta es una encuesta que da cuenta de información de 230.000 trabajadores. Los resultados los voy a ir comentando rápidamente. A nivel de empresas ANDI, que insisto, son en su inmensa mayoría grandes empresas, que encontramos una constante desde 2017 a 2022, y es que en cada empresa ANDI existen entre 4 y 5 sindicatos. Digamos, eso hay que tenerlo también con precaución. Cuando uno incluye, por ejemplo, y este es el asterisco, el sector financiero, se disparan, por supuesto, los indicadores de presencia de organizaciones sindicales en el sector
o en empresas del sector financiero. Pero uno podría afirmar a nivel general que las empresas Andy tienen actividad sindical todos los años con 4 organizaciones, que insisto son particularidades propias de estas empresas. La tasa de afiliación, y esto también lo correlaciono con lo que decía al comienzo, países con mejor tejido empresarial son países con mayores tasas de afiliación sindical, eso también se puede expresar en empresas Andy. La tasa de afiliación ha también presentado un comportamiento más o menos constante. Para el año 2022, el 21.8% de los trabajadores de las empresas Andy hacían parte de una organización sindical, de una o varias organizaciones sindicales. De ese 21.8% hay que tener en cuenta que el 5.8% estaban multiafiliados, pertenecían a más de una organización sindical, y el 16% pertenecían a una sola organización sindical. Desde 2020 hacia acá vemos, desde 2019 hacia acá vemos un aumento progresivo en la multiafiliación sindical, es decir, en la diferencia que hay entre los mono y los afiliados globales de una empresa. La mayor parte de estos trabajadores se nuclean en organizaciones de industria, aunque insisto, también es cierto que la mayor parte de las convenciones tienen alcance local. En los distintos tipos de instrumentos normativos vigentes, que no son todos colectivos, que encontramos, insisto, también para empresas Andy. Para el año 2022, que el 53% de empresas Andy tenía una convención colectiva vigente, que el 20% tenía un laudo arbitral vigente, que el 28% existía un pacto colectivo. El contrato sindical no tiene una participación significativa en empresas Andy. Los planes de beneficios estaban en el 53% de las empresas Andy, y el 17% de empresas Andy no tenía ninguno de esos instrumentos. Ojo, estoy hablando solo de existencia de instrumentos normativos, no de contenidos específicos, de cada instrumento colectivo, que eso lo permite medir otra encuesta que también podríamos analizar. Una preocupación que también tuvimos desde 2019 es analizar la actividad sindical, porque lo que empezamos a advertir es que hay unos valores muy constantes, por ejemplo, de organizaciones sindicales que no tienen ningún tipo de actividad sindical. El 8.6% de organizaciones sindicales no presentan actividad sindical en los años, en el 2022. No presentan pliego de peticiones, no promueven escenarios de diálogo social, que es la franja roja. La franja roja son los que presentaron pliegos de peticiones, que son en todo caso la minoría. El 47%, que es la franja amarilla, no presentaron pliego de peticiones. La franja gris son sindicatos en los que además no se realizó ni siquiera ningún tipo de actividad distinta a pliego de peticiones. Y la franja marrón, que el 15.6% para 2022, son sindicatos a los que simplemente se les extendieron los beneficios convencionales. Me voy para acá, que este lado siempre ha estado lejano del corazón, lejano del corazón. Los permisos sindicales también tienen una regulación específica a nivel convencional, pero, y este es un dato que doy con cuidado, los permisos sindicales que las empresas Andy reconocen pues son sustanciales porque también tienen un músculo económico que lo permite hacer. Por ejemplo, en empresas Andy hay un total de 333 trabajadores con permisos permanentes. Estamos hablando de que para 2022 se reconocieron 63.280 días de permisos sindicales y adicionalmente 61.665 horas de permisos sindicales. Los fueros sindicales también son un indicador que estamos analizando con mucho cuidado. Me voy a enfocar solamente en las tasas. Para el 2022, este es un indicador que más o menos es constante, pero viene en aumento. El porcentaje total de aforados de personas con fuero sindical, y aquí no estoy incluyendo el fuero circunstancial, sino solo fuero sindical en estricto sentido. El 12.1% de los trabajadores sindicalizados tenían fuero sindical en 2022. En 2021 eso era del 10.8%. Y sobre el total de empleados que encontramos en la práctica, que cerca del 2% de los trabajadores de las empresas Andy tienen fuero sindical en los distintos años. Ese es un valor que permanece relativamente constante.
Yo quisiera dedicarle estos últimos 5 minutos que le restan a mi intervención a algunas reflexiones particulares que tienen que ver con el régimen del proyecto de reforma laboral colectivo, en el ámbito colectivo, que será algo que profundizaremos mucho más en el panel. En las distintas mesas de discusión, la ANDI ha sido muy moderada en decir, por supuesto que un estatuto no es una ley estatutaria y por supuesto que no toda la ley tiene reserva de ley estatutaria. Pero también hemos sido muy enfáticos en decir que la ordinariedad no se contagia, que cualquier regulación sistemática que afecte el núcleo esencial de un derecho fundamental, pues necesariamente, y eso no tenemos que tenerle miedo, debe pasar democráticamente por un trámite de ley estatutaria. Esto se discutió mucho ayer, así que lo voy a pasar muy rápidamente, pero sí quisiera transmitir la idea de que cuando se afecta el núcleo esencial de aspectos, y aquí particularmente me estoy centrando en libertad de asociación, en negociación colectiva y en huelga, tenemos que estar discutiéndolo en vehículos legales distintos. Y no es cierto que eso solo aplique cuando se restringen derechos fundamentales, y una prueba de ello es la regulación del derecho de petición. El derecho de petición se reguló para fomentarlo, no para restringirlo, y aún así hubo una reserva de ley estatutaria que la Corte Constitucional hizo valer. Y en algunos puntos de estos derechos, también hay que decirlo, no en todo, podemos estar ante cuestiones constitucionales particularmente difíciles y así se ha hecho saber. Voy a centrarme en impactos concretos de algunos elementos que la reforma propone para dejarlo al panel de discusión. Aquí no se ha hablado, creo yo, suficientemente sobre el ámbito sancionatorio de la conflictividad. Ojo, en el panorama actual que tenemos 5 actos atentatorios de conductas sindicales más o menos definidos en la ley, pero no podemos perder de vista, por ejemplo, que el proyecto de reforma laboral va a implicar en la práctica 15 conductas antisindicales tipificadas y adicionalmente 7 garantías expresamente tipificadas. Yo no soy penalista, pero tengo alma de penalista, y desde el punto de vista de la tipicidad y lo que esto va a implicar a nivel penal, va a ser mucho más la conflictividad, porque para un juez penal, hoy en día, digamos, tenía que analizar si había violación de derechos de asociación, analizando todo el régimen laboral colectivo, pero cuando usted le establece 22 elementos normativos y casi que le hace un checklist donde le dice, esto puede ser delito, ahí los elementos de tipicidad van a ser muy discutibles desde el punto de vista de la penalidad. De manera que hemos analizado mucho críticamente esto, y es si la manera de propiciar el diálogo social es aumentando las sanciones y aumentando las posibilidades de que muchas conductas terminen en manos de un juez penal, y lo que eso implica para asesores y profesionales de gestión humana desde el punto de vista de la gestión. También hemos analizado muchísimo lo de la prohibición de pactos y contratos sindicales. Este va a ser un punto de conversación particular del panel, pero por supuesto que se restringen los derechos colectivos y la libertad de asociación cuando se prohíben los pactos y el coletazo que ello implica en planes de beneficios y estatutos de prestaciones extralegales. También hemos estado planteando líneas argumentativas muy fuertes en torno a la extensión de la convención y los niveles de negociación. Por supuesto que esta es una práctica internacional, eso hay que reconocerlo, pero en el concierto internacional, primero, los niveles de negociación se reconocen también en atención a las particularidades de las empresas. Hay países que permiten excepcionalidades, y la propuesta que plantea la reforma de pactar capítulos especiales no es equivalente a la posibilidad que tenemos de no condenar a las pequeñas y medianas empresas a lo que se define en el 70% de las convenciones colectivas de este país, que aplica a las grandes empresas. Y también hemos hecho un llamado muy insistente sobre las garantías democráticas. El proyecto de reforma plantea unos desafíos interesantes, por ejemplo, en una extensión colectiva que se extiende a todo el sector, siempre que en ella haya participado un sindicato que agrupa 1/10 parte de los trabajadores. La pregunta es, ¿qué tan democrático es que un beneficio se extienda solo con la decisión o participación de 1/10 parte a nivel sectorial o de 1/5 parte a nivel empresarial, con lo que ello también implica desde el punto de vista de la huelga? Porque en huelga también ha habido una discusión interesante
y es que la huelga tiene regulación constitucional y es cierto que hay recomendaciones de los órganos de control de la OIT en un sentido, pero si esa discusión se va a dar, que claro que hay que darla por los capítulos y los vehículos adecuados. Si lo que se pretende es modificar la constitución política para que se permita la huelga en servicios públicos esenciales, pues la discusión técnica debe estar orientada a cuáles son los mecanismos que nos permiten modificar la constitución política. Si lo que se pretende es posibilitar la huelga en sus distintas modalidades y distinto a la huelga contractual, sin ningún tipo de requisito democrático, pues ¿qué implicaciones tiene ello desde el punto de vista de los derechos de las mayorías? De manera que yo quisiera en estos 14 segundos transmitir un mensaje decisivo y es 10. Hay gente más puntual que uno, está muy bien. No es cierto que no haya habido propuestas, eso hay que afirmarlo con contundencia, pero cuando una propuesta se convierte, por ejemplo, en que vía decreto se regule la participación de los empleadores en las mesas de negociación, o que en vía decreto se regule cómo se conforma un tribunal de arbitramiento, que fueron propuestas que se debatieron y que estuvieron en los proyectos de reforma, cuando esas propuestas se transforman en consecuencias que en ningún punto de vista se defienden y son constitucionalmente legítimas, creemos que vale la pena analizar con cuidado entonces qué propuestas se hacen. Les agradezco mucho y le doy paso ahora al panel para que discutamos esto con detalle.